Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos en algo crucial, pero que a veces no se ve tanto en la investigación psicológica. ¿Qué pasa con los datos, después de recogerlos? Vamos a usar un manual de métodos para entender bien todo el proceso de preparar esos datos. Efectivamente. Porque el rigor aquí es todo, ¿no? Un buen análisis necesita una base de datos sólida. Esa es la misión hoy. Entender bien este proceso, paso a paso. Exacto. Es clave ver cómo las respuestas de la gente, de los participantes, se transforman en datos que sean fiables para analizar, para que las conclusiones finales reflejen de verdad lo que pasa. Vale, pues empecemos por el principio. La recopilación. ¿Cómo llegan los datos a estar en una base? Sé que está el método clásico, el de papel y lápiz. Sí, el formato papel todavía se usa, pero, requiere mucho tiempo luego. Y claro, al pasarlo al ordenador, es fácil que se cuele algún error. Te puedes equivocar al teclear, claro. Justo. Por eso la opción digital está ganando terreno, lógicamente. Tienes herramientas como, los formularios de Google Drive, que son sencillos, gratis, para cosas básicas van bien, y luego plataformas más pro, digamos, como SurveyMonkey. Ajá. Estas te dan más opciones, puedes personalizar más, controlar que no te respondan dos veces, y lo mejor es que exportan los datos directamente a programas como SPSS. Ah, eso es cómodo. Comodísimo. Ahorra un montón de tiempo y minimiza esos errores de transcripción. Claro que las opciones más completas suelen ser de pago. Entendido. Vale, ya tenemos los datos, digamos, en el ordenador. ¿Y ahora cómo se organizan? Mencionaste SPSS. Exacto. Con software como SPSS, lo que haces es crear una base de datos estructurada. Imagínate una hoja de cálculo, pero Mm, más especializada. Cada fila es un participante. ujú. Y cada columna es una variable, normalmente una pregunta del cuestionario o una medida que tomaste. Vale. Y SPSS tiene dos vistas principales. Una es la vista de datos, donde ves las respuestas tal cual, los números, las palabras. Los datos brutos. Eso es. Y luego está la vista de variables, que es fundamental. Ahí defines cada columna, qué tipo de dato es, si es numérico, texto, qué etiqueta tiene, y muy importante, qué significan los códigos. Por ejemplo, si pones 1 para hombre y 2 para mujer. Entiendo. Hay que definirlo todo bien para que el programa sepa qué está manejando. Precisamente. Si no, los análisis luego, pues no tendrían sentido. Vale. Pero tenerlos ahí organizados no basta, ¿no? Antes hablabas de rigor. Supongo que ahora toca revisar que todo esté correcto. La limpieza de datos. Fundamental. Ese paso no te lo puedes saltar. Antes de analizar nada, hay que revisar. Y una forma básica, pero muy útil, es mirar las frecuencias de cada variable. Las frecuencias. Sí, ver cuántas veces aparece cada valor y sobre todo comprobar los valores mínimos y máximos. ¿Coinciden con las opciones que había? Si una escala iba del 1 al 5, no puede haber un 6 ni un 0. Claro. O un número muy raro. Exacto. Imagina que en una escala del 1 al 7, de repente te sale un 0,77. Uy. Pues eso, o es un error al teclear o algo pasa. Esos valores anómalos hay que detectarlos. Luego ya ves si puedes corregirlo mirando el cuestionario original, si lo tienes, o si tienes que eliminar ese dato y documentar por qué. Aquí, el análisis tiene que ser exhaustivo para asegurar la calidad. Tiene toda la lógica. Pero a veces no es un error, es que simplemente no hay respuesta, ¿no? Queda un hueco. ¿Qué se hace ahí? Ah, eso es, el pan de cada día. Los datos perdidos, o missing data. Pueden ser casos completos, gente que no participó al final. ¿O que no se les pudo contactar? Eso. O que se negaron o no podían responder. Eso reduce el tamaño de la muestra, claro. Pero los más, digamos, puñeteros son los casos faltantes parciales. Alguien te responde casi todo, pero deja algunas preguntas en blanco. Ya. ¿Y qué haces con eso? ¿Eliminas a esa persona entera? Pues a veces se hace, pero no es lo ideal. Pierdes mucha información y puedes introducir sesgos. Imagina que justo los que no responden a una pregunta concreta son diferentes del resto en algo importante. Claro, te cargas la representatividad. Exacto. Aquí es donde entran técnicas más sofisticadas. La imputación de datos. ¿Imputación? ¿Como inventarse los datos? No es inventar al azar. Bueno, hay métodos simples como sustituir por la media, pero no suelen ser lo mejor. Hay algoritmos más avanzados como el EM, Expectation Maximization. EM. Suena complejo.
Lo es, estadísticamente hablando, pero la idea es potente. El algoritmo EM mira los patrones en los datos que sí tienes, las relaciones entre las variables, y usa esa información para estimar cuál sería el valor más probable para el dato que falta. O sea que usa la propia información de la base de datos para rellenar el hueco de forma inteligente. Eso es. Es como hacer una predicción educada basada en el resto de respuestas de esa persona y de personas similares. Reduce el sesgo y aprovechas mejor todos los datos recogidos. Es un enfoque muy recomendado hoy en día. Muy interesante. Vale, tenemos los datos limpios, completos, ya sea porque no faltaban o porque se han imputado. Ahora sí, a analizar y comunicar el informe de investigación. Justo. El informe es el final del camino, donde cuentas qué has encontrado. Tiene una doble función, diría yo. A ver, Por un lado, claro, difundir el conocimiento. Que otros científicos, profesionales, sepan tus resultados. Pero por otro lado, y esto es esencial para la ciencia, tiene que permitir la replicabilidad. que otros puedan repetir tu estudio. Exacto. El informe debe ser tan detallado que otro equipo, leyendo tu sección de método, pueda intentar hacer lo mismo. Por eso hay estructuras estándar, como las normas APA. Las de la American Psychological Association. Esas mismas definen cómo estructurar el artículo. Resumen, introducción, método, resultados, discusión. Y en método tienes que ser súper específico. Quiénes participaron, qué instrumentos usaste, cómo fue el procedimiento, qué análisis estadístico hiciste. Un detalle exhaustivo es crucial aquí. Y para rizar el rizo de la transparencia, sobre todo en ensayos clínicos o estudios de intervención, he oído hablar de la guía Consort. Bien visto. La guía Consort, sí. Es una especie de checklist, pero muy exigente. Nació para mejorar la calidad de cómo se informan los ensayos clínicos, aunque sus principios valen para otros diseños. ¿Y qué pide exactamente? Pues te obliga a detallar un montón de cosas clave para poder evaluar bien el estudio, cómo se hizo la aleatorización, si la hubo, los criterios para elegir a los participantes, cómo definiste y mediste las variables importantes, idealmente con escalas ya validadas, también cómo calculaste cuánta gente necesitabas en la muestra, un diagrama de flujo para ver cuánta gente empezó, cuánta abandonó, por qué, y por supuesto los análisis estadísticos, pidiendo no solo si algo es significativo, sino el tamaño del efecto. El tamaño del efecto. Eso es para ver la importancia real de la diferencia. Exacto, no solo si hay una diferencia, sino si es grande, pequeña, relevante en la práctica. Consort busca la máxima transparencia y rigor. Quiere que no queden ambigüedades. Entendido. Queda claro que todo este proceso, desde que recoges el primer dato hasta que publicas el informe final, es un trabajo metódico, detallado. Cada decisión cuenta. Muchísimo. Y todo para asegurar que los resultados sean válidos, fiables, que podamos confiar en ellos. Así que desde la recogida con papel o digital, pasando por la limpieza, la posible imputación, hasta llegar al informe estructurado con APA o Consort, todo busca esa solidez. Totalmente. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final, quizá. Dime. Con todo este nivel de detalle y rigor que se exige, con guías como Consort, ¿cómo interpretamos cuando encontramos estudios que aparentemente están bien hechos, siguen estas guías, pero llegan a conclusiones distintas sobre lo mismo? Buena pregunta. ¿Dónde están esas diferencias sutiles, más allá de lo que se reporta, que pueden explicar por qué un estudio dice A y otro dice B? Da que pensar, ¿verdad? Desde luego, algo sobre lo que seguir profundizando.